Matemáticas de la UNAM, en Morelia, quien nos va a hablar de algunos invariantes asociados a grupos finitos. Adelante. Pues primero muchas gracias a Isabel por haberme invitado y a la sociedad por haberme aceptado. Es una plática de divulgación, entonces cualquier cosa que no entiendan, pues pregúntenlo, porque más vale que la mayoría entienda, por lo menos que entienda mi nombre. Ya después de ahí ya nada, por lo menos los 20 primeros minutos ojalá la gente entendiera algo, ¿no? Entonces, no sé si, bueno, algunos habrá entrado a la plática primera que hubo aquí en el Congreso, la de Jacob, que él decía que pues, los grupos en realidad pues tienen bien poquita estructura, ¿no? Pues tienen una multiplicación y párenle de contar, ¿sí? Entonces, cuando empiezan a estudiar grupos ustedes en la licenciatura, bueno, pues les enseñan el concepto de grupo, subgrupo, su grupo normal, cociente, morfismo de grupo, y lo principal, pues les enseñan los teoremas de isomorfismo, ¿sí? Que los teoremas de isomorfismo, acuérdense que son dos y se resumen en uno solo, pero en realidad es un teorema de isomorfismo, ¿no? Y luego de eso, ¿qué? Chispas, pues, quién sabe, ¿no? Entonces hay que empezar a poner o restricciones o tratar otras herramientas para poderlos estudiar. O sea, la primera herramienta que la gente estudia son los G-conjuntos y con eso logran sacar los famosos teoremas de Sylow, por ejemplo, ¿no? La mayoría de las pruebas de los teoremas de Sylow son a través del estudio de los G-conjuntos, ¿sí? Y así, etcétera. O sea, siempre tiene que haber, siempre se tiene que estudiar invariantes asociados para poderle sacar jugo y poder estudiar los grupos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer aquí tantito. La plática se... es que no lo perdí. La plática se va a dividir. Bueno, primero voy a decir lo que son los G-conjuntos, el anillo Burnside y las marcas. Estos dos en realidad están pegados y luego vamos a hablar de copos y G-copos, ¿sí? Ok, vamos a empezar. ¿Qué es un G-conjunto? Espero que... Bueno, un grupo sí no lo voy a definir, ¿no? Acuérdense, un grupo es un conjunto con una sola operación, que tiene un 1, es asociativa, la operación tiene un 1 y todo elemento tiene inverso. Se acabó, ¿sí? Entonces, ¿qué es un G-conjunto? Nosotros aquí, en realidad, esto de finito podrían quitárselo, y aquí también podrían quitárselo, pero para efectos de esta plática, todos van a ser finitos, ¿sí? Entonces, un G-conjunto, pues es un conjunto en donde G actúa de esta forma, que casi siempre se llama G por X, a veces es G puntito X, G bolita X. Tal es que primero que todo el 1 por X es X para todo X en X y donde el 1 pues denota el 1 del grupo y donde es asociativa, ¿no? GH por X es igual a GH por X, pero en esta otra forma para toda X en X y para toda G y H en X, ¿sí? Y eso usualmente pues les dicen es equivalente a decir que hay un morfismo de grupos de G en SX, donde SX pues son las permutaciones de X. ¿Está bien? Ya con esto, por ejemplo, uno de los primeros ejemplos que les dan es que G actúa en sí mismo por traslación. ¿Está bien? Y ya con esto obtienen el famoso, morfismo es inyectivo y obtienen el famoso teorema de Cayley, ¿no? Es uno de los primeros teoremas que les prueban, ¿no? Que si uno supiera Sn y todos sus subgrupos, ya conocería uno todos los grupos, lo cual pues, no es posible, pero digamos que esa era la filosofía, ¿no? Pero esto es general, ¿no? O sea, ustedes tienen un G conjunto y pueden asociar uno de estos y cualquiera de estos pueden asociar un G conjunto, ¿sí? Un morfismo de grupos. Nosotros nomás lo vamos a ver de la primera forma, no de la segunda, pero es bueno saber siempre que es equivalente, ¿no? Bueno, vamos a dar los ejemplos clave, ¿no? No voy a dar todos los ejemplos clave, los que los van a servir. Si ustedes tienen un subgrupo de un grupo y se toman las clases laterales izquierdas, eso forma un G conjunto, ¿sí? ¿Está bien? Por ejemplo, los subgrupos de un grupo con la acción conjugación, o sea, que aquí le puse estrellita, esa no la había mencionado, ¿verdad? Pero G estrellita por H, G por H por G a la menos 1, va a ser el conjugado de H, entonces los subgrupos de un grupo con la acción conjugación, pues es un G conjunto.
Nada más que este G conjunto, por ejemplo, tiene el problema que está el 1 y el 1 queda fijo, ¿verdad? Bajo toda la acción. ¿Sí? Pero bueno. Y un tercer ejemplo pues, son los subgrupos. Los P subgrupos de G, todos saben lo que es un P subgrupo de G. O sea, P subgrupo quiere decir que P es un primo, no lo dije, pero P tiene que ser un primo. Y P subgrupo pues, quiere decir que su orden es una potencia del primo, ¿sí? O que todo elemento tiene orden una potencia del primo, ¿sí? Y digo los no triviales porque el subgrupo trivial, ese es feo, porque sí es un P subgrupo, pero no es honesto, ¿no? Es P a la 0, digo, por favor. ¿Sí? Entonces, ok, como siempre, si ya tenemos los objetos de nuestra categoría, ¿cómo los comparamos? Bueno, pues los comparamos así, ¿no? Un morfismo de G conjuntos, pues es una función que respeta la multiplicación, ¿verdad? ¿Está bien? Y con eso, pues ya podemos definir lo que significa un isomorfismo, como en muchas partes del álgebra. Si ustedes tienen una biyección que para un lado funciona, el inverso también. En otras partes no funciona, como en la plática anterior, ¿no? Que no funciona. En topología, pues no funciona eso, ¿verdad? Pero aquí sí funciona. O sea, con tal de que tengan una biyección de G conjuntos, ya el inverso también es de G conjuntos. ¿Sí? Ok, esta es notación. Dado un G conjunto y un elemento de X, vamos a definir así, esta es la órbita. O sea, a dónde podemos llegar con G, con un elemento de X y con G, qué tanto puede hacer el grupo con ese elemento, a dónde lo puede mandar, y este se llama el estabilizador. Bueno, este es no lo definí, pero es un G subespacio de X, ¿verdad? Sí, o sea, en otras palabras, es un G conjunto, pero aparte está metido en X con la misma operación, ¿sí? Y este es el estabilizador. Espero que se note la diferencia, este es un subíndice, y son los elementos de G que fijan a X, y ese va a ser un subgrupo de G, ¿sí? Y aquí doy los nombres, la órbita y el estabilizador de X. Y bueno, este es uno de los primeros teoremas que les ponen en su curso de grupos, ¿no? Que todo G conjunto es unión ajena de órbitas, ¿está bien? Aquí todo es finito, entonces todo queda finito. Esto es cierto hasta aunque no fuera finito, ¿no? Pero claro, pues digo, la unión no sería finita. Pero aquí nada más me interesan los finitos, ¿sí? De hecho, esta es única, ¿sí? Salvo, por supuesto, que el orden, ¿verdad? Que los pusimos. Y el segundo es que siempre hay un isomorfismo de este G conjunto. En este G conjunto, este fue nuestro primer ejemplo, y pues es un sub G conjunto de X que manda Gx en Gx, ¿verdad? Esa, bueno, digo, obviamente no lo voy a probar, pero pues esa es una función bien definida y que respeta la acción, ¿sí? Y además, pues que tenemos que dos de estos que son como los ladrillitos, ¿verdad? Porque ya vimos que todo G conjunto se pone como unión ajena de estos, ¿verdad? Pues hay que saber cuándo dos de ellos son iguales y solo si voy a usar esta notación que significa que H es conjugado acá por medio de un elemento del grupo G. ¿Sí está claro? ¿No hay duda al respecto aquí? Ok. Vamos a pasar a anillos de Bronsted ya inmediatamente. Entonces, una vez más, repito eso, que aquí en esta plática solo se consideran grupos finitos y G conjuntos finitos. ¿Está bien? Muchos de los conceptos que aquí se dan se pueden hacer más general, pero no me interesa por el momento. Entonces, ¿qué es el anillo de Bronsted? El anillo de Bronsted, primero lo voy a decir con palabras rebuscadas. Pues es el grupo de Grothendieck de las clases de isomorfismo de los G conjuntos finitos con la unión ajena. Es decir, tomamos los G conjuntos finitos, tomamos sus clases de isomorfismo, que por cierto sí es un conjunto, porque si no, no es un conjunto, ¿sí? Y nos fijamos con la unión ajena, formamos las clases, bueno, esa va a ser nuestra suma, la unión ajena, ¿está bien? La unión ajena de dos G conjuntos es un G conjunto, y esa va a ser nuestra suma, y sin palabras rebuscadas, lo que quise decir ahí es, pasamos como cuando uno pasa de los naturales a los enteros,
pues que le faltan los negativos, pues se los ponemos. ¿Sí? Entonces le ponemos los negativos, la suma es la unión ajena y el producto es el producto cartesiano. Como en los naturales tenemos un producto y también en los enteros tenemos un producto. ¿Sí? Pues va a ser un anillo conmutativo y como grupo abeliano tiene como base este conjunto. Los G entre H, cuando pongo así quiere decir que es la clase de, ¿sí? O sea, la clase de isomorfismo. Y H va corriendo sobre un conjunto de representantes de las clases de conjugación de los subgrupos de G. Pues sí, porque como dos de ellos son iguales y solo si son conjugados los subgrupos, pues nos tomamos nada más uno por cada clase de conjugación. Y eso va a resultar ser libre sobre ese conjunto, como grupo abeliano, ¿verdad? Y eso es esencialmente por el primer teorema de que todo G conjunto se parte como unión ajena de órbitas de forma única. ¿Está bien? Ok. El celo de este anillo pues, es siempre la clase del vacío y el 1 pues, es la clase de un solo punto. ¿Sí? Ok. Nada más voy a poner un ejemplo por el momento. Al ratito van a aparecer bastante más ejemplos, pero ahorita este es el único ejemplo que es fácil, así, sin tener más teoría, pues es el anillo de Burnside del grupo 1 pues, son los enteros. Entonces, sí estamos generalizando el paso de los naturales a los enteros, ¿no? De alguna manera. Ok, vamos a hablar de las marcas, que es la herramienta más fuerte que se tiene para estudiar los G conjuntos y los anillos de Burnside. Entonces, hablemos de las marcas. Entonces, si tenemos un G conjunto y tenemos un subgrupo, H de G, vamos a definir, son los puntos fijos que deja H en X. Va a ser el conjunto de los X tales que H por X es X para toda H en H. ¿Sí? Son los puntos fijos que deja H en X. ¿Está bien? Y la marca es por definición, pues es en el número de puntos fijos que deja H. ¿Está bien? Y se denota así. Ahora, X a la H ya no es un G conjunto. ¿Sí? De hecho, H actúa trivialmente. Este es el normalizador de H en G. Y H es normal ahí, pues es el normalizador, acuérdense, es el subgrupo más grandote en donde H es normal, ¿sí? Y va a ser un NGH entre H conjunto, ¿está bien? Pero ya no es un G conjunto, pero lo voy a pensar como un NGH entre H conjunto para el futuro. Bueno, algunas de las propiedades que tiene, por ejemplo, pues si nos tomamos la unión ajena de dos G conjuntos, pues los puntos fijos, pues es la unión ajena de uno, unión ajena de los puntos fijos de uno, unión ajena de los puntos fijos del otro, ¿sí? Como es natural. El producto cartesiano, pues lo mismo, ¿no? Los puntos fijos del producto cartesiano es el producto cartesiano del primero por los puntos fijos del primero, el producto cartesiano por el segundo, ¿no? Y eso es esencialmente, pues porque una parejita queda fijo bajo H, si cada coordenada queda fijo bajo H. Eso, lo que me está diciendo, el primero me dice que, pues, que la marca de la suma, en realidad está mal, pero eso la verdad es que siempre lo hago, Aquí debería decir unión ajena o debería haber paréntesis. Pero, como ya estoy pensando que están adentro del anillo de Burnside, es un error, pensado más. Es un error premeditado. La marca de la suma de la unión ajena es la suma de las marcas, es la unión ajena de las marcas. Y el segundo lo que me dice que la marca de un producto pues es el producto de las marcas, ¿verdad? ¿Sí? Ok. En realidad, phi H induce un morfismo de anillos de B de G en Z. Induce, porque en realidad yo nada más lo definí en los G conjuntos, pues tengo que definirlo en los negativos, en las clases de isomorfismo. No lo puse, pero pues estas no, o sea, si tengo dos G conjuntos que son isomorfos, pues sus marcas son iguales, ¿no? Eso, de hecho, lo voy a decir ahorita. Y pues es un morfismo de anillos, donde R bueno, y además, si tenemos un morfismo de anillos a cualquier dominio entero, entonces existe un H en G tal que F es, pues es una marca esencialmente, multiplicada por el 1, porque como vamos a caer en R, tiene que ser multiplicada por el 1, es un entero multiplicado por el anillo.
Fíjense, por ejemplo, si R fuera un anillo de característica P, por ejemplo, Z entre PZ, pues bien se podría dar que aquí en muchos lugares esto fuera el 0, ¿verdad? Pero si R es, por ejemplo, los enteros, pues esto nunca va a ser el 0 a menos que sea el 0, ¿no? O sea, bueno, o sea, quiere decir, y sí se puede dar que pues, dos G conjuntos tengan las mismas marcas, entonces pues, en la resta ya sea el 0, ¿verdad? Pero y que esos G conjuntos no sean isomorfos. Además, dos de estas marcas son iguales y solo si los subgrupos son conjugados. Ahora sí ya no puse aquí la definición de esto, pero acuérdense, conjugados quería decir que H fuera G por K por G a la menos 1, ¿no? ¿Todo bien? Ok. Si nosotros pegamos todas las marcas, eso nos da un morfismo de anillos de B de G en el producto de Z, donde Z corre sobre un conjunto de representantes de las clases de conjugación de los subgrupos de G. Y resulta que ese morfismo de anillos es inyectivo, ¿sí? Entonces, en realidad, el anillo Burnside, si lo pensamos, si uno piensa, pues debe ser fácil, porque pues, es un subgrupo, es un subanillo del producto de Z, ¿no? Y pues como que uno piensa, los sets, Z es fácil, el producto Z es fácil, pues porque esos subanillos no van a ser fáciles, ¿verdad? Ahorita estoy pensando que los subanillos sí contienen al 1, ¿no? Porque hay gente que piensa que el subanillo no tiene por qué contener al 1. Por ejemplo, Z al cuadrado pues, contiene a Z como la primera coordenada. Y pues casi es un subanillo, ¿no? Porque pues, se cerra abajo el producto. Sin embargo, no contiene al 1. Pues, pero sí contiene a una especie de idempotente. ¿Sí? Ok. No sé qué dije, pero espero que lo hayan entendido. Ok. Y dos de estos son isomorfos y solo si tienen las mismas marcas para todos los subgrupos de G. De hecho, pues, bastaría para una clase para un conjunto de representantes de las clases de conjugación, ¿verdad? Y esto es una cosa maravillosa, o sea, dos G conjuntos, saber que son isomorfos depende de un conjunto de numeritos, ¿verdad? Es algo así como sorprendente de alguna manera. Y de un conjunto finito de numeritos, ¿no? Todo es aquí finito, pues, por eso, ¿sí? Ya lo dije, pero tiene como base, tiene base como grupo abeliano a estos, ya lo dije esto, ¿sí? Hay que hacer notar que el producto no es tan trivial, ¿verdad? De hecho, no lo puse, pero el producto de dos básicos se puede resolver por medio de una fórmula que se llama la fórmula de Macchi, que no lo voy a usar, entonces no la puse. Sí, pero bueno. Ahora vamos a definir la famosa tabla de marcas. La tabla de marcas, por definición, pues tenemos el morfismo que va de B de G al producto de Z. Y tenemos dos bases canónicas ahí. Los G entre H's, por un lado, y esto lo que significa de aquí, es que hay un 1 en la coordenada H y 0 en todas las demás. Sí, pues es la base canónica del producto de Z, ¿verdad? Como grupo abeliano, ¿sí? Bueno, pues la tabla de marcas es la matriz de esos. Digo, claramente pues depende del orden, ¿verdad? Si cambiamos el orden, bueno, eso hasta en espacios vectoriales, ustedes lo saben, si cambiamos el orden de las bases, pues ya todo se nos voltea, ¿no? ¿Sí? Pero pues le vamos a llamar así, somos bien descuidados y le vamos a llamar que sea M de G, pues a la matriz de cambio de base, digamos, ¿no? ¿Sí? No es de cambio de base, a la matriz con respecto a esas bases. Y esto es una noción chafísima, por cierto, pero ni modo, así lo puse. Vamos a decir que dos de estos son isomorfos, equivalentes o lo que sea, si para algunos órdenes de las bases entre G y G' estos son iguales. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, esto está bien chafa porque pues, ahí dice igualdad en los dos, bueno, en uno isomorfismo y aquí igualdad. Pero lo que quiero decir es que las matrices, si tienen dos grupos y de alguna manera ustedes pueden ordenar los grupos del primero, los subgrupos del primero y los subgrupos del segundo, y se agarran las matrices estas de marcas, si resultan ser iguales, pues vamos a decir que estos son, vamos a llamarle equivalentes, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de las marcas.
Si ordenamos estas bases crecientemente con respecto al tamaño de los subgrupos, ni siquiera ahí hay unicidad, porque puede haber muchos subgrupos que no sean conjugados y que tengan el mismo orden, ¿no? Digamos, en Z2 por Z2, pues hay 3 subgrupos de orden 2, ¿verdad? Y no son conjugados. Y pues ahí los ordenamos como se pueda. Ahí no importa. El chiste es que, por ejemplo, si los ordenamos en orden creciente, pues el primero va a ser el grupo del 1. Y el último va a ser el grupo correspondiente al grupo total. Pero en medio, pues ahí sí no sabemos cómo, ¿no? O sea, depende de nuestra intuición, en otras palabras. Esta matriz va a ser siempre triangular superior. En la diagonal van a estar los números de Weyl, que son los órdenes de los normalizadores entre el orden del grupo, ¿sí? De las clases de conjugación de los subgrupos de G. En el primer renglón siempre aparece el índice del grupo en el subgrupo, o sea, el orden del grupo entre el orden del subgrupo, ¿sí? Y estos dos son equivalentes, implica que estos dos anillos son isomorfos. De hecho, eso es fácil, ¿verdad? Porque este anillo, y ese es en la vida real, cuando quieren hacer cálculos del anillo de Burnside, uno lo que hace es que se fija en este morfismo, se fija uno en la matriz, y las columnas de la matriz generan al anillo. Sí, pues es como la imagen, ¿no? Las columnas representan a la imagen. Entonces generan al anillo. Entonces, en la vida real eso es lo que uno hace. Pues en lugar de estudiar el anillo de Burnside, así, para hacer cálculos, estudia uno las columnas de la matriz. ¿Sí? Ahorita voy a hablar de esas matrices, cómo conseguirlas. Y aquí lo digo, de hecho el anillo es isomorfo al espacio generado por las columnas de MG vistas adentro de este producto, porque el morfismo de marcas es inyectivo, ¿sí? Bueno, el inverso de B es una conjetura, no se sabe. Uno piensa que debería ser cierto, porque pues si los morfismos del anillo de Burnside a cualquier anillo son las marcas, pues como que debería pasar, ¿verdad? Si dos anillos de Burnside son isomorfos, pues como que tienen los mismos morfismos a Z, ¿no? Y esos determinan de alguna manera a la tabla de marcas. Pero el problema es que esos isomorfismos pues no tienen por qué mandar una base canónica en una base canónica. ¿Sí? ¿Esa conjetura es equivalente a que cualquier isomorfismo de los anillos de Burnside manda órbitas afines? No que cualquiera, que dado un isomorfismo, porque eso no es cierto, o sea, podemos conseguir isomorfismos de anillos de Burnside que sí manden bases canónicas en bases canónicas, y podemos conseguir otros, de hecho automorfismos, que no mandan bases canónicas en bases canónicas, ¿sí? O sea, que existe, esta conjetura es equivalente a decir que existe un isómorfo, que si hay uno, entonces existe otro que manda base canónica en base canónica. Y eso pone muchas restricciones a este isomorfismo. Ahorita hablo un poquito de eso, de hecho, ¿sí? Pero el regreso es una conjetura, ¿no? La ida es como muy sencilla y el regreso pues no se sabe. A ver, aquí sí voy a dar ejemplos, ¿sí? Ok, primero me agarro el grupo cíclico de orden P. Entonces esta es su tabla de marcas. A ver, ¿qué nos dice la tabla de marcas? Pues nos dice que el orden del grupo es P. Porque aquí en el primer renglón, como ya dije, siempre vienen los índices de los subgrupos, y como los estoy siempre acomodando de menor a mayor, pues el primer índice es el orden del grupo, siempre. Y la última columna siempre va a ser 1, porque es la imagen pues es la imagen del 1, digamos, ¿no? Siempre va a ser 1. Entonces, ese es bien fácil, el segundo. Además, el número que se aparece aquí, o sea, siempre es una matriz cuadrada, y el número de las columnas, pues es el número de clases de conjugación de subgrupos del grupo. ¿Sí? Ok, el segundo ejemplo, S3, pues hay que poner uno no abeliano, ¿verdad? ¿Sí? Este es muy interesante porque fíjense, pues tiene orden 6. ¿Está bien? Este grupo que está aquí, si se fijan, este 1 es distinto a este 3.
Este grupo corresponde con el grupo de orden 2, bueno, con la clase de conjugación de los grupos de orden 2, de las transposiciones, ¿sí? Aquí hay un 1 y aquí hay un 3, lo que nos está diciendo que este grupo no es normal, ¿sí? Porque abajo eran los índices de los subgrupos de Weyl y arriba eran los índices, era el índice del subgrupo, ¿verdad? Entonces, cuando son iguales, quiere decir que el normalizador es todo. Y quiere decir que los grupos pues, son normales, ¿sí? Por ejemplo, bueno, en el último siempre este va a ser igual a este, porque pues, el grupo total siempre es el grupo total, pues siempre, ¿verdad? Y aquí también este es el grupo 1, corresponde con el grupo 1, que también es normal. Y en los demás, pues puede que sí, puede que no. Por ejemplo, este es normal, porque corresponde con con el subgrupo de índice 3, de orden 3, que tiene índice 2, pues que es normal, lo sabemos, los 3 ciclos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí lo puse así porque para distinguir los racionales o los que... Estos son los cuaternios, los cuaternios, ¿no? Tiene orden 8 los cuaternios. Si se fijan, todos estos numeritos son iguales porque los cuaternios tienen esta cosa de que pues, todos sus grupos son normales, ¿verdad? ¿Sí? A5. Bueno, supongan que ustedes no saben quién esta noción ya se les olvidó quién es esta. Entonces, pues es de orden 60. Si se fijan, ninguno de estos coincide. ¿Sí ven? Entonces solo tiene dos subgrupos normales. Este grupo es simple, así se llaman. Los grupos que solo tienen dos subgrupos normales se llaman simples, ¿sí? Que es el 1 y el total, ¿no? Entonces, ya nada más de ver la tabla de marcas, ustedes saben que el grupo es simple, ¿verdad? Y que tiene orden 60. Bueno, no sé si sepan, pero de orden 60 solo hay un grupo simple y es el alternante, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, de ver la tabla de marcas, ustedes conocen un montón de cosas acerca del grupo. Un chorrísimo de cosas, ¿no? No todo, por supuesto, ¿sí? Hay grupos no isomorfos que tienen tablas de marca iguales, bueno, equivalentes como yo le llamé. Hay muchísimos, de hecho, el de orden más chiquito es de orden 96. En 96 hay dos grupos, bueno, okay, mejor me hago tantito para atrás. Si dos grupos tienen las mismas tablas de marcas, pues los grupos tienen los mismos órdenes, ¿no? ¿Sí? Y tienen un montón de cosas iguales, tienen el mismo número de clases de conjugación de subgrupos y muchas más cosas, ¿no? Pero no tienen por qué ser isomorfos. Y si hay grupos, el más chiquito es de orden 96, y Jacques de Venat encontró familias de subgrupos no isomorfos infinitas, no isomorfos que tienen las mismas tablas de marcas. O sea, sí hay muchos, ¿sí? Pero sí se pueden decir cosas acerca del asunto. Por ejemplo, si ustedes tienen dos grupos finitos con tablas de marcas iguales, digo iguales, ¿verdad? Entonces no digo equivalentes, digo iguales. Entonces, vamos a decir iguales. Eso quiere decir que para alguna orden de las bases son iguales. Entonces, estos tienen series de composición equivalentes. Acuérdense, la serie de composición de un grupo es, se agarran el grupo, se fijan en los subgrupos maximales normales, agarran uno de ellos, etcétera, maximal normal en el anterior, no normal en el más grandote, sino en el anterior, etcétera, etcétera. Y los cocientes pues, son simples por el teorema de isomorfismo, alguno de los teoremas de isomorfismo. Los cocientes son simples. Esos simples se llaman la serie de composición, ¿sí? Esos simples son únicos, salvo orden, por supuesto, e isomorfismo, ¿no? Sí, es un teorema. Y si ustedes tienen dos grupos que tienen las mismas tablas de marcas, esos grupos tienen series de composición equivalentes. O sea, eso lo que quise decir es que los factores de composición son los mismos, salvo isomorfismo y orden, ¿no? ¿Está bien? Es un teoremón, ¿eh? El problema de este teoremón... bueno, en particular, si uno de ellos es simple, pues el otro también, y pues son isomorfos. El problema de este teoremón es que para su demostración requiere la clasificación de los grupos simples. Y pues no encontramos nunca una demostración que no la use, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sí la hay, pero no sé, por lo menos yo no la conozco, ¿sí? O sea, de hecho es un teorema que sacamos hace muchos años, entonces
Ya ni la estoy buscando, en otras palabras. Y bueno, el anillo de Burnside además nos dice cuándo un grupo soluble. Acuérdense, los grupos solubles son súper importantes. Pues en teoría de Galois y esto corresponde con los polinomios solubles por radicales. Ya hablo de esto, Rogelio, ¿sí? Y el anillo Burnside no tiene idempotentes no triviales. Ese tipo de frase no me gusta porque hay muchos nos. O sea, que si sus únicos idempotentes son el 0 y el 1, entonces el grupo es soluble y es sí solo sí. ¿Sí? Ese es un teorema de Andreas Dress, que es como, vamos a decirlo, el inventor de los anillos de Burnside. O sea, no es que él los haya inventado, pero él fue el primero que empezó a trabajar con ellos de una manera sistemática y en la aplicaciones a teoría de representaciones. ¿Sí? Ok, hablemos de copos y g-copos. Entonces, a ver, tomamos un conjunto parcialmente ordenado, un copo, ¿se acuerdan qué es? Pues hay una relación que es reflexiva, es que yo no me sé los nombres, transitiva y antisimétrica, ¿no? Ok, entonces, tenemos un copo y vamos a hablar de estos, de estos que yo les llamo n simplejos, que son las banderitas, los de tamaño n. No, bueno, son de tamaño n más 1, ¿verdad? Oficialmente, pero bueno, le voy a llamar Sn de x a estos, ¿sí? Es el conjunto de los n simplejos. Y el conjunto de los n simplejos, espero que alguno haya oído el concepto de un complejo simplicial, forman un complejo simplicial, ¿no? Estos, ¿sí? ¿Está bien? Ese es un complejo simplicial, o sea, si se agarra dado cualquier conjunto parcialmente ordenado, pues hablamos de eso. Ahora voy a extender este concepto, aunque n sea gigante, pues eso ya va a ser el vacío, ¿verdad? Porque como estamos hablando de copos finitos, no lo dije, pero mis copos son finitos. Bueno, ya lo he dicho 5 veces, pero aquí todo es finito. Estos, pues a partir de cierto momento ya esto ya es el vacío, ¿verdad? ¿Sí? Y por otro lado, pues yo puedo pensar que para los n negativos también es el vacío. ¿Está bien? Aunque no signifique nada, pero es el vacío. Ahora me voy a agarrar el grupo libre abeliano generado por los elementos de aquí. Bueno, y si no hay elementos, pues es el 0, por definición. ¿Sí? Y voy a definir una función de Cn de x en Cn menos 1 de x, que es esta. Esta es muy conocida, ¿eh? O sea, sumo todos estos quitándole los x's y voy recorriendo sobre todos los x's. ¿Está bien? Pues ahí lo digo, x y gorrito significa que quito el x. Y esto forman un complejo de cadena. Un complejo de cadena quiere decir que son morfismos entre grupos abelianos, en este caso libres, y que la composición de 2 seguidos es el 0, siempre. ¿Sí? Y por lo tanto puedo definir, y que la composición de 2 seguidos es el 0, significa que la imagen de Dn más 1 está contenida en el núcleo de Dn. Es lo que significa. ¿Sí? Y puedo agarrarme por definición que se llama el grupo de homología enésimo de x. ¿Sí? Es por definición. O sea, es un numerito. ¿Sí? Y vamos a decir que x es acíclico si su homología es la misma que la de un punto. Por cierto, si se fijan aquí en esta definición, ¿dónde está la definición? Está más aquí. Si se fijan en esta definición, ese 0 corresponde con los elementos de x, ¿verdad? Ese 1 corresponde con los elementos que uno es menor o igual que el otro, ¿verdad? Uno piensa que ese 0 son los puntos, ese 1 son como rayitas, ese 2 son como triangulitos, etc. Ahorita voy a hacer eso de alguna manera más formal. Ok, dado un copo, creo que esta no es la notación usual, pero así creo que le llaman así rayitas, ¿no? Uno puede asociarle un complejo topológico, que es un CW complejo, ¿sí? Que es simplemente, pues como los puntos los reemplazamos por puntos en R a la n, ¿no? Cada vez que haya una rayita, le ponemos realmente una rayita. Cada vez que haya uno menor que otro, le ponemos un triángulo lleno, ¿no? Cada vez que haya 4, ponemos un tetraedro lleno, o sea, una esfera llena, ¿no? Etcétera. Topológicamente es lo mismo, etcétera. Y los pegamos de manera adecuada. No lo voy a hacer aquí, pero los pegamos de manera adecuada, ¿sí? Y claro, decimos que x es contraíble si este es homotópico a un punto. Contraíble siempre implica cíclico. De hecho, eso es esencialmente, porque aquí no lo dije, pero
uno puede calcular la homología, o sea, todo complejo de estos, o sea, complejo topológico, pues uno tiene una homología, ¿no? Que bueno, es la forma como se calcula, pero también se puede calcular como la suma de -1 a la n por el rango de las homologías, ¿sí? Y si ustedes tienen dos complejos homotópicos, pues claro que tienen la misma homología, ¿no? ¿Está bien? Contraíble simple implica cíclico, así al revés no, por supuesto, ¿no? Pero bueno. Y dado un copo definimos la característica de Euler, esta que está aquí, que es puntos menos rayas, más triángulos, menos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Es lo que usualmente se llama la característica de Euler. ¿Está bien? Aquí esta suma parece infinita, pero no, porque mis copos son finitos, entonces se termina en algún lugar, ¿no? Claro que si un copo es acíclico, es fácil de ver que su homología, que su característica de Euler es 1. ¿Sí? No es tan difícil. No voy a probar nada aquí, pero me pueden preguntar luego dónde pueden sacar la prueba. Ok, ¿qué es un G-copo? Pues si entraron a la plática de Frank ya lo saben, si no, no lo saben. ¿Qué es un G-copo? Pues es un conjunto parcialmente ordenado, que aparte es un G-conjunto y que las dos operaciones pues, son, de alguna manera están relacionadas. En otras palabras, que si X es menor que Y, entonces G de X es menor que G de Y. ¿Sí? Ok. Ejemplos, pues los subgrupos de un grupo es un G-copo. Como yo les decía, el problema de ese es que el 1 es un punto ahí fijo. Si tienen un número primo, aquí sí dije lo del número primo, los subgrupos no triviales de aquí, los P subgrupos no triviales de aquí es un G-copo, ¿verdad? Los subgrupos que son P elementales abelianos no triviales es un G-copo. Este último no lo pelen, pero también es un G-copo. No lo pelen, no va a influir en el resto de la plática. Pero es un G-copo, pero ahorita van a ver que sí se aparece, pero tangencialmente. Si ustedes tienen un G-copo, fíjense, este que está aquí es un G conjunto, ¿verdad? Porque si ustedes tienen una cadenita y lo multiplican por G, cadenita significa que X0 menor que X1 hasta menor que Xn. Lo multiplican por G, sigue siendo G de X0 menor que G de X1, etcétera, 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 ¿verdad? Tienen esa cadenita. Entonces, podemos definir el invariante de Lefschetz, así se llama, en vez de G, como este elemento. ¿Sí? O sea, donde esto lo estoy pensando como un elemento del anillo de Burnside y estoy sumando esto, entonces es un elemento del anillo de Burnside. Como ya les dije, esta suma en realidad es finita, ¿verdad? Sí, pero este es un elemento del anillo de Burnside. ¿Sí está claro? Ok. Algunas propiedades del invariante de Lefschetz. Bueno, primero, es que todo elemento de B de G hay un G-copo tal que le pasa esto. Esto es súper importante. Miren, nada más les voy a dar un ejemplo. Si tuviera pizarrón lo daba mucho más sencillo, pero si no, pues, imagínense. Tomen 3 puntos aquí y 2 puntos aquí. Todos los de abajo menor o igual que todos los de arriba. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuántos puntos hay? 5. ¿Cuántas rectas? 6. 5 menos 6, menos 1. Si piensan que G está actuando trivialmente ahí, eso me va a dar el -1 como un elemento del anillo, de Burnside. Y ese va a ser el invariante de Lefschetz de este que está ahí. ¿Sí? Haciendo un poquito más de cuentas, uno puede sacar que cualquier, de hecho, uno puede sacar, es que no sé cómo se llama en un copo, ¿es la altura o qué? O sea, el tamaño máximo, que con que sea 1, ya puede uno sacar todos los elementos del anillo de Burnside. ¿Sí? Dándole estructura apropiada, ¿no? Ahí, Por ejemplo, si ustedes piensen en un G conjunto, pero que sea como copo trivial. El invariante de Lefschetz, pues aquí está. El invariante de Lefschetz, pues solamente está el 0, porque ya luego ya no hay nada. Pues el invariante de Lefschetz de X es X, ¿sí? Para G conjuntos en donde en donde el copo es trivial. Algunas propiedades. Bueno, ya la puse. La siguiente, si se fijan en los puntos fijos de esta notación está chafa, porque la extendí a los
a los negativos, ¿no? O sea, pero piense que le extienden linealmente, ¿no? O sea, esta notación que está aquí, porque en realidad yo nada más definí esto para los G conjuntos, pero para los negativos, pues le extienden ya, ¿no? A los negativos. Bueno, pues resulta que esto pues es igual, o sea, X a la H es un copo, pero ya no es un G copo, es un copo sobre este grupo que está aquí, NG de H entre H, como ya lo dije. Bueno, estos dos son iguales aquí, ¿sí? Y además, la marca de este H siempre es la característica de Euler de XH, pues por el anterior, por este que está aquí. Es la característica de Euler. Y por lo tanto, dos invariantes del F son iguales y solo si sus características de Euler son iguales para todos los subgrupos de G. ¿Sí? Esto es súper bueno. Bueno, y definimos, y aquí está la trampa de todo, definimos que el G copo es acíclico si todos estos son acíclicos, si estos son acíclicos para toda H. O sea, este es G acíclico si todos estos son acíclicos, o sea, en otras palabras, estos como copos son, tienen la misma homología que un punto, pero eso debe pasar para toda H subgrupo de G. ¿Sí? ¿Cuánto me queda? 19 minutos. Vamos a empezar a hablar lento, porque ya se van a acabar los... Bueno, va a haber mucho tiempo para preguntas, ¿eh? Es que como ya le decía aquí a ellos que yo no estoy acostumbrado a darlo así, me gusta más darlo en pizarrón, pero cuando los doy así me voy bien rápido. Bueno, a ver, hablemos un poquito. Daniel Quillen probó que estos dos, acuérdense, estos son los subgrupos, P subgrupos de G no triviales y estos son los P subgrupos de G elementales no triviales, ¿sí? Siempre probó que estos siempre son homotópicos, ¿sí? De hecho, eso lo probó hace muchos años, ¿no? Y además conjeturó que este es contraíble si solo existe un P subgrupo no trivial que sea normal. ¿Sí? Esa es la famosa conjetura, una de las famosas conjeturas de Daniel Quillen, ¿sí? De hecho, él mismo probó que esa conjetura es verdadera para los grupos solubles, ¿está bien? Pero la conjetura, hasta donde yo sé, hasta ayer en la noche, seguía viva. ¿Ya alguno de ustedes la probó? Bueno, ahora, se ha hecho muchísimo al respecto, Jacques Thevenin y Peter Webb probaron eso para algunos casos, o para algunas cosas. Serge Buch en su tesis de doctorado, él probó esto, ¿no? Que, bueno, esto ya se sabía, probó que que les dije también era homotópico, y además probó que este es G acíclico si solo si existe un P subgrupo de G tal que es normal y no trivial. O sea, probó la conjetura cuando la traduces ¿cómo se llama? A una cosa completamente algebraica, porque acuérdense que G acíclico era una cosa algebraica realmente, o sea, no era topológica, ¿no? ¿Está bien? Sí, obviamente, pues se sabe que si topológica, o sea, se sabe que si existe un subgrupo normal distinto del 1, entonces sí es contraíble. Que está aquí, bueno, cualquiera de estos son contraíbles, ¿sí? Y eso es esencialmente porque si ustedes se agarran un G copo y de pura casualidad tiene un mínimo, su característica de Euler es la misma que de un punto, como que se contrae todo a ese punto. Bueno, sí es conexo, ¿eh? Mínimo significa que solo hay uno. Si solo tiene un mínimo es que menor se dice, ¿verdad? ¿Mínimo? Sí, pero esa notación a mí mi hermanito me decía que estaba mal, ¿verdad? Tú que era menor y mínimo. Bueno, si tiene un menor, o en otras palabras, si tiene un solo mínimo, es contraíble. Bueno, sí iba a decir que sí es conexo, pero si tiene uno es contraíble, eso es fácil, o un máximo igual, ¿no? También es contraíble. Y uno puede probar, y eso no es tan complicado, que los P subgrupos de un grupo no triviales es homotópico a los de hecho, topológicamente y hasta algebraicamente a los P subgrupos que contienen a este P, si hay uno normal, ¿sí?
Y entonces, pues claro, cuando ya hay un minimal, entonces ya se amoló todo, ¿no? Ya es contraíble. ¿Sí? Tengo que hablar más despacito porque ya se me acabó el material. Ya, ahí está la bibliografía. A ver, voy a explicar la bibliografía pues ya que tengo tiempo, ¿verdad? O sea, esto, por ejemplo, este cuate ha estado trabajando pues muy recientemente en esto. Dio otra prueba mucho más, digamos, natural de los teoremas de Quillen, Antonio Díaz. Él está en Málaga. Y además probó otras cosas, ¿no? Y parece que sus métodos pueden generalizarse, pero no se ha hecho. Bueno, todos estos, hasta aquí, pues hablan, o sea, son cosas que uno puede... Por ejemplo, en el Handbook of Algebra, viene toda una exposición sobre los anillos de Burnside buenísima. Y aparte viene de los G-copos, ¿sí? O sea, si esta plática la pueden volver a leer casi ahí. Digo, salvo algunas de las cosas que puse ahí, que eran nuestras, pero todo lo demás se puede leer ahí. En esto, pues es de cosas que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, esto que tú me preguntabas. En para que vean qué difícil es eso, si ustedes tienen dos anillos de Burnside isomorfos, está bien difícil el asunto. Lo único que logramos nosotros, para que vean, es hacer lo siguiente. Logramos construir otro isomorfismo que manda G entre 1 en G' entre 1. Eso es lo único que que logramos. O sea, ya para grupos más grandotes, pues no pudimos. ¿Sí? Fue este artículo que está aquí, ¿no? O sea, sí realmente son, y ya con eso probamos que entonces entre los grupos hay una biyección entre una especie de biyección entre las cadenas de subgrupos solubles y cosas así, ¿no? O sea, ya con eso ya teníamos bastante más de lo que nosotros demostramos, ¿sí? O sea, el problema sigue estando fuerte, ¿no? Y por ejemplo, en pues sí probamos que el teorema de que si dos grupos son isomorfos, si dos anillos de Burnside son isomorfos, entonces los grupos, si son simples, los grupos son isomorfos. Claro, usamos el teorema anterior, entonces también utiliza la clasificación de los grupos simples, ¿no? Eso siempre es una espina fea porque hay gente que no le gusta y no cree en esa clasificación, en el sentido de que, pues que uno no la debería usar mientras no esté escrita en un solo libro. Y eso está complicado, ¿sí? Y pues ya. Muchas gracias. O respuestas, mejor. ¿Todo clarísimo? Los ejemplos de grupos no isomorfos con anillos de Burnside isomorfos, los ejemplos más simples, ¿cuántos factores de composición tienen? Lo que pasa es que todos estos son grupos solubles. Entonces, pues, pues sí, como, sí, todos los de TBNA ciertamente son isomorfos, porque todos son productos semidirectos de ZP con ZQ, cruz ZQ, cosas así, con P y Q', ¿no? Y los nuestros, el de orden 96, que es el más chiquito, ese también es soluble. Bueno, los dos, ¿no? O sea, es soluble. Sí, en eso es que ese teorema que puse, que se veía bien padre, de que si tienes dos grupos con las mismas tablas de marcas, entonces tienen los mismos factores de composición, pues en grupos solubles se ve tonto, o sea, pues sí, ok, tienen los mismos primos, pues sí, eso lo decía nada más de la primera entrada, entonces no dice mucho, ¿no? Por cierto, todas las tablas de marcas y esto, hay un programa de computadora que se llama GAP, en donde la saca. O sea, uno le pone dame la tabla de marcas del grupo G y pum, se la da. Digo, si no es gigante, ¿no? O sea, si el grupo, de hecho, acepta grupos bastante grandes, o sea, puede aceptar hasta grupos como el S8, C9 y todos esos. Ya más grandes, pues no, sí se pone a trabajar y se queda ahí toda la vida.
Debe ser un problema exponencial, supongo, ¿no? De que si aumenta mucho el orden, pues no se puede, ¿no? Simplemente. Y usa algoritmos que pues, quizá no son tan eficientes como el que le llaman MITAX, que es que simplemente es agarrarse, quiere sacar subgrupos, pues se agarra un elemento y ve lo que generan y de esos que generó, que se agarra uno que no está afuera y ve lo que generan y así está, ¿no? O sea, son algoritmos muy realmente tontos, ¿no? Pero pues que sí funcionan cuando los grupos son chiquitos y las computadoras son buenas. Eso es que apenas habían pasado 50 minutos. Ok, pues ya. Cuando digo que el conjunto de los grupos de orden P es un G conjunto. Los subgrupos. Ajá, sí, sí. Y luego dijo que era un G copo. Con la conjugación. Ajá, esa es la operación, pero ¿y cómo es el orden ahí? Es la contención, la contención. Si no lo dije, debería haberlo dicho. Es la contención. Sí, o sea, H es menor o igual a K si H está contenido en K como subgrupo. Sí, eso te da un parcialmente ordenado, ¿no? Y si le quitas al 1, pues ya no tiene minimal, ¿no? Si le dejas al 1, el problema es que tiene minimal y entonces pues sí, exacto. ¿Alguien más? Bueno, pues agradecemos nuevamente al profesor, por favor.